En el almuerzo familiar, mi nieto tiró mi reloj a la piscina y gritó: «Mami dijo que tú no mereces cosas buenas». Mi nuera se rió hasta caerse de la silla. Yo solo sonreí y me fui. Esa noche, cancelé la cuota del financiamiento de su carro. A las 10:05 de la mañana, su carro desapareció del garaje. Mi nombre es Eugenia, tengo 63 años, y hasta ese domingo pensaba que había criado bien a mi hijo Diego. Soy viuda desde hace 8 años, cuando perdí a mi esposo en un accidente. Desde entonces, he trabajado incansablemente como contadora independiente para mantenerme a flote, y sin que nadie lo supiera, para mantener a flote también a mi familia. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Sacrificamos todo por nuestros hijos, incluso cuando ya son adultos y tienen sus propias familias. Vivía sola en mi casa de 2 pisos, la misma donde cría a Diego, la misma donde él jugaba de niño en el jardín que ahora mantengo con tanto cariño. Es una casa modesta pero cómoda, con una pequeña piscina que instalé cuando nació mi nieto Nicolás, pensando que sería maravilloso verlo nadar y jugar ahí los fines de semana. Qué ingenua fui al pensar que los recuerdos que crearíamos serían felices. Diego se casó hace 10 años con Patricia, una mujer de 35 años que desde el primer día me hizo sentir que yo era un estorbo en la vida de su esposo. Al principio pensé que era normal, que todas las nueras pasan por un periodo de adaptación. Pero con Patricia, ese periodo nunca terminó. Cada domingo, cuando venían a almorzar, yo sentía una tensión en el ambiente que me revolvía el estómago. Patricia siempre llegaba impecable, con vestidos rojos caros, zapatos de diseñador y esa sonrisa falsa que me dedicaba cuando Diego estaba cerca. Pero cuando él se distraía, sus ojos se convertían en dagas que me atravesaban. Hablaba de su trabajo en la boutique de ropa como si fuera la dueña de una empresa multinacional, presumía de sus compras y de los lugares costosos donde Diego la llevaba a cenar. Nicolás, mi nieto de 8 años, era mi debilidad. Un niño hermoso, inteligente, pero que últimamente había empezado a comportarse de manera extraña conmigo. Antes corría a abrazarme cuando llegaba, ahora apenas me saludaba. Antes me pedía que le contara cuentos, ahora prefería quedarse pegado al teléfono de su madre. Yo lo atribuía a que estaba creciendo, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Ese domingo de marzo empezó como cualquier otro. Había preparado el almuerzo favorito de Diego, pollo a la plancha con ensalada y arroz. Puse la mesa bonita, con los platos que heredé de mi madre y las servilletas de tela que solo usaba en ocasiones especiales. Quería que todo fuera perfecto, como siempre trataba de hacer para mi familia. Diego llegó primero, solo, con esa sonrisa cansada que había empezado a notar en él últimamente. Me abrazó como siempre, pero sentí que su abrazo era mecánico, sin el calor de antes. Me preguntó cómo había estado la semana, y yo le conté sobre mis clientes, sobre el jardín, sobre las pequeñas cosas que llenan los días de una mujer mayor que vive sola. 20 minutos después llegaron Patricia y Nicolás. Ella venía con un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes, y Nicolás cargaba una tablet nueva que no había visto antes. Cuando traté de saludarlo con un beso, él me esquivó y murmuró un hola abuela sin siquiera mirarme. Durante el almuerzo, Patricia monopolizó la conversación hablando de una nueva línea de ropa que había llegado a la boutique. Describía cada prenda con tanto detalle que parecía estar haciendo una presentación comercial. Diego asentía distraídamente mientras Nicolás jugaba con su tablet, ignorando completamente la comida que yo había preparado con tanto amor. Intenté incluir a mi nieto en la conversación preguntándole sobre el colegio, pero Patricia inmediatamente intervino diciendo que Nicolás estaba muy ocupado con sus clases de inglés, sus clases de natación, sus clases de tenis. Todo sonaba muy impresionante y muy caro. Yo sonreí y felicité al niño, pero él ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Fue entonces cuando decidí mostrarles el regalo que me había comprado con mis ahorros, un reloj elegante que había visto en una joyería y que me había enamorado. No era nada extravagante, pero para mí representaba un pequeño lujo que me había permitido después de meses de trabajo extra. Lo llevaba puesto con orgullo, sintiéndome bonita y elegante. «Mira qué bonito reloj me compré», dije, extendiendo la muñeca para que pudieran verlo. Me costó $400, pero valía la pena. Hacía años que no me daba un gustito así. La reacción de Patricia fue inmediata. Sus ojos se entrecerraron y una sonrisa sarcástica apareció en sus labios. «Ay, suegra, qué extravagante.
$400 en un reloj cuando hay tantas cosas más importantes en que gastar el dinero. Su tono era dulce, pero las palabras eran como alfileres clavándose en mi corazón. Diego no dijo nada, simplemente siguió comiendo como si no hubiera escuchado el comentario venenoso de su esposa. Yo sentí que la temperatura de la habitación había bajado varios grados, pero traté de mantener la compostura. Bueno, es importante darse gustos de vez en cuando, respondí suavemente, tratando de no crear conflicto. Pero Patricia no había terminado. Se inclinó hacia Nicolás y le susurró algo al oído. Yo no pude escuchar qué le dijo, pero vi como los ojos del niño se iluminaron con una expresión extraña, una mezcla de travesura y malicia que nunca había visto en él antes. El almuerzo continuó en un silencio incómodo. Patricia seguía haciendo comentarios sutilmente hirientes sobre todo, la decoración de mi casa, la comida, incluso sobre mi ropa. Diego parecía estar en otro mundo, asintiendo automáticamente a todo lo que ella decía sin realmente escuchar. Después del postre, salimos al jardín. El sol brillaba hermoso sobre la piscina, y por un momento pensé que tal vez el ambiente se relajaría. Nicolás finalmente había dejado su tablet y parecía interesado en explorar el jardín. Yo me senté en una de las sillas, disfrutando del calor del sol en mi rostro, cuando sucedió lo impensable. Nicolás se acercó a mí con esa sonrisa inocente que tanto me recordaba a su padre cuando era pequeño. «Abuela, ¿puedo ver tu reloj más de cerca?», me preguntó con una dulzura que me derritió el corazón. Por supuesto que podía verlo. Me quité el reloj cuidadosamente y se lo entregué, explicándole cómo funcionaba cada pequeña función que tenía. El niño lo examinó con curiosidad, girándolo entre sus pequeñas manos mientras yo le contaba sobre las diferentes marcas en la esfera y cómo había elegido específicamente ese modelo porque me recordaba al reloj que usaba su abuelo. Sus ojos parecían brillar con interés genuino, y por un momento sentí que recuperaba a mi nieto, que esa distancia extraña que había entre nosotros finalmente se estaba desvaneciendo. «Es muy bonito, abuela», me dijo, y mi corazón se llenó de calidez. Pero entonces, su expresión cambió completamente. De la dulzura pasó a algo que jamás había visto en él, una frialdad calculada que me heló la sangre. Sin previo aviso, Nicolás corrió hacia la piscina y lanzó mi reloj al agua con toda la fuerza que pudo. El sonido del reloj golpeando el agua fue como una bofetada en mi alma. Me levanté de un salto, sin poder creer lo que acababa de presenciar. «Nicolás, ¿por qué hiciste eso?», grité, sintiendo como las lágrimas comenzaban a agolparse en mis ojos. Pero lo que vino después fue aún peor. Mi nieto me miró directamente a los ojos, con una expresión de desprecio que no debería existir en el rostro de un niño de 8 años, y gritó a todo pulmón: «Mami dijo que tú no mereces cosas buenas. Mami dice que eres una vieja tacaña que solo se queja y que gastas dinero en tonterías mientras nosotros necesitamos cosas importantes». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada sílaba era un puñal clavándose en mi pecho. No eran las palabras de un niño, eran las palabras de Patricia saliendo de la boca de mi nieto. Me quedé paralizada, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en la mesa del jardín para no caerme. Pero lo que más me destrozó no fue la crueldad de las palabras, sino la reacción de Patricia. En lugar de regañar a su hijo, en lugar de disculparse por lo que acababa de suceder, Patricia estalló en carcajadas. Se reía con tal fuerza que literalmente se cayó de la silla donde estaba sentada, rodando por el césped mientras se sujetaba el estómago. «¡Ay, no puedo más!», gritaba entre risas. «Nicolás, eres un genio. Le dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar». Sus carcajadas resonaban por todo el jardín como el sonido de cristales rompiéndose. Me miraba desde el suelo, con lágrimas de risa corriendo por sus mejillas, disfrutando cada segundo de mi humillación. Diego estaba parado junto a la piscina, con una expresión de shock en su rostro. Por un momento pensé que iba a defender a su madre, que iba a regañar a su esposa y a su hijo por lo que acababan de hacer. Pero no. Se quedó ahí, inmóvil, como una estatua, mirando el reloj que se había hundido en el fondo de la piscina. «Diego», susurré, mi voz apenas audible por la emoción que me embargaba. «¿Vas a permitir esto?». Mi hijo levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi algo que me partió el alma, vergüenza, pero no hacia su esposa o su hijo, sino hacia mí. Como si yo fuera la culpable de lo que acababa de suceder. «Mamá, es solo un reloj», murmuró finalmente, sin poder sostener mi mirada.
Nicolás es solo un niño. No entendía lo que hacía. Pero yo sabía que sí entendía. Un niño de 8 años sabe perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Y las palabras que había pronunciado no eran suyas. Habían sido cuidadosamente plantadas en su cabeza por su madre. Patricia finalmente se levantó del suelo, todavía riéndose y sacudiéndose el pasto del vestido. «Ay, suegra, no se tome las cosas tan en serio. Los niños dicen cada cosa. Además, era solo un reloj viejo. Estoy segura de que puede comprarse otro igual». Su tono era burlón, desdeñoso, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era solo la pérdida del reloj, aunque ese objeto representara tanto para mí. No era solo la humillación pública, aunque nunca en mi vida había sentido tanta vergüenza. Era la traición. Era darme cuenta de que la familia por la que tanto había luchado, por la que tanto me había sacrificado, me veía como un estorbo, como alguien que merecía ser ridiculizada y maltratada. Miré a Nicolás, que ahora estaba escondido detrás de su madre, observándome con curiosidad para ver cómo iba a reaccionar. Patricia tenía una mano protectora sobre el hombro del niño, como si yo fuera una amenaza para él, como si yo fuera la villana de esta historia. Diego seguía parado junto a la piscina, con las manos en los bolsillos, mirando hacia cualquier lado menos hacia mí. Su silencio era más doloroso que cualquier insulto que pudiera haberme gritado. Al menos si hubiera gritado, habría mostrado alguna emoción. Pero su indiferencia, su cobardía, me dolía más que todo lo demás. En ese momento tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a llorar. No iba a suplicar. No iba a montarme en drama ni iba a gritarles lo que realmente pensaba de ellos. En su lugar, hice algo que los descolocó completamente. Sonreí. No era una sonrisa de alegría, ni una sonrisa nerviosa. Era una sonrisa de comprensión, de claridad absoluta. Porque finalmente entendía quiénes eran realmente estas personas que llamaba familia. Finalmente veía con cristalina claridad lo que pensaban de mí y cuál era mi lugar en sus vidas. Tienes razón, Patricia, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Era solo un reloj viejo. Y tienes razón sobre Nicolás también. Los niños solo repiten lo que escuchan en casa. Mi tono era tan sereno que Patricia dejó de reírse y me miró con algo parecido a la confusión. Me acerqué a la piscina y miré mi reloj descansando en el fondo, sus manecillas todavía moviéndose a pesar de estar bajo el agua. Era resistente al agua, había pagado extra por esa característica. ¡Qué ironía! Lo dejaré ahí, continué. Será un buen recordatorio. Sin añadir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la casa. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, pero no me importaba. Entré a la cocina, tomé mi bolso del mostrador y saqué las llaves de mi auto. Patricia me siguió, todavía con esa sonrisa burlona en el rostro. ¿Se va tan temprano, suegra? Pero si apenas son las 3 de la tarde. ¿No va a recoger los platos? Siempre es tan meticulosa con estas cosas. Su voz goteaba sarcasmo y satisfacción. Me volteé hacia ella una última vez. De cerca pude ver que su maquillaje estaba ligeramente corrido por las lágrimas de risa, que tenía manchas de pasto en su vestido caro, que sus ojos brillaban con una crueldad que ya no me sorprendía. Era hermosa por fuera, pero por dentro era podrida hasta los huesos. Los platos pueden esperar, le respondí con la misma calma de antes. Hay cosas más importantes que hacer. Y sin darle oportunidad de responder, salí de mi propia casa, dejando atrás el desorden del almuerzo y las risas de triunfo que aún resonaban desde el jardín. Cuando llegué a mi auto, mis manos temblaron ligeramente al insertar la llave en la cerradura. No era de nervios ni de tristeza. Era de anticipación. Porque mientras ellos se reían de mí en mi jardín, mientras celebraban su pequeña victoria cruel, yo estaba pensando en algo que ellos no sabían, algo que iba a cambiar sus vidas de una manera que jamás podrían imaginar. Esa noche, mientras ellos probablemente estarían en casa riéndose todavía de lo que le había pasado a la pobre abuela Eugenia, yo iba a hacer algunas llamadas telefónicas muy importantes. Llamadas que iban a despertar a mi familia de su sueño dorado de una manera muy desagradable. Conduje hasta mi casa en un silencio absoluto, sin música, sin radio, solo con el sonido de mi respiración controlada y el motor del auto. Mis manos ya no temblaban. De hecho, me sentía más calmada de lo que había estado en meses.
Era como si una niebla espesa que había estado nublando mi mente finalmente se hubiera disipado, permitiéndome ver la realidad con una claridad dolorosa pero necesaria. Al llegar a casa, lo primero que hice fue servirme un vaso de agua fría y sentarme en mi escritorio del estudio. Abrí mi laptop y revisé mis archivos financieros. Durante los últimos 3 años, había estado llevando un registro meticuloso de todos los gastos que había cubierto para Diego y su familia. No porque desconfiara de ellos, sino porque como contadora, estoy acostumbrada a documentar todo. Los números no mentían. En los últimos 36 meses había gastado exactamente $57,400 en mi familia. La cuota del auto de Patricia, $650 mensuales durante 2 años y medio. El seguro médico privado de los 3, $420 mensuales. La mensualidad del colegio privado de Nicolás, $800 mensuales. Los pagos del préstamo para la remodelación de su casa, $500 mensuales durante 2 años. También había pagos menores pero constantes, las clases extracurriculares de Nicolás, los regalos de cumpleaños costosos, las cenas en restaurantes caros cuando celebraban algo, la ropa de marca que Patricia consideraba indispensable. Incluso había cubierto vacaciones familiares en 2 ocasiones, cuando Diego me dijo que estaban un poco apretados económicamente. Todo ese dinero salía de mi cuenta cada mes como si fuera algo natural, como si fuera mi obligación mantener el estilo de vida lujoso de una familia que claramente me despreciaba. Y yo lo había hecho con gusto, creyendo que estaba ayudando a mi hijo, creyendo que estaba siendo una buena madre y una abuela generosa. Pero mientras miraba esos números en la pantalla, mientras recordaba las risas de Patricia y las palabras crueles que había puesto en boca de mi nieto, algo cambió fundamentalmente dentro de mí. No era solo dolor lo que sentía, era una ira fría, calculada, que me recorría las venas como hielo líquido. Tomé mi teléfono y marqué el primer número. La oficina de financiamiento del auto de Patricia. Después de explicar la situación y confirmar mi identidad como la persona responsable de los pagos, hablé con el supervisor de cuentas. Señor Martínez, llamo para cancelar inmediatamente los pagos automáticos de la cuenta número 478932, dije con una voz tan profesional que me sorprendió. A partir de este momento, no autorizo ningún cargo adicional a mi cuenta. El cliente deberá hacerse responsable de sus propios pagos. El hombre al otro lado de la línea me explicó los procedimientos. Cuando un garante cancela los pagos, la financiera tiene derecho a recuperar el vehículo si el cliente no se pone al día con las cuotas inmediatamente. Patricia tendría exactamente 72 horas para ponerse al día con el pago actual y establecer un nuevo método de pago, o el auto sería reposeído. ¿Está segura de esta decisión, señora Eugenia?, me preguntó el supervisor. Una vez que cancele la autorización, no podrá revertir el proceso hasta que la deuda esté al día. Completamente segura, respondí sin una pizca de duda en mi voz. De hecho, nunca he estado más segura de algo en mi vida. La segunda llamada fue al seguro médico. El proceso fue similar, pero aún más directo. Al cancelar el pago, la póliza familiar se cancelaría automáticamente al final del mes corriente. Tendrían hasta el 31 de marzo para encontrar un nuevo seguro o quedarse sin cobertura médica. La tercera llamada fue la que más me dolió hacer, pero también la más necesaria, el colegio privado de Nicolás. La directora académica, señora González, me conocía bien porque siempre había sido muy puntual con los pagos y muy involucrada en las actividades escolares de mi nieto. Señora Eugenia, ¿está todo bien?, me preguntó con preocupación cuando le expliqué que necesitaba cancelar mi responsabilidad con los pagos de colegiatura. Nicolás es un excelente estudiante. Sería una pena que tuviera que cambiar de colegio en medio del año escolar. Por un momento, mi resolución flaqueó. La imagen de mi nieto teniendo que adaptarse a un nuevo ambiente escolar me partía el corazón. Pero luego recordé sus ojos llenos de malicia cuando lanzó mi reloj a la piscina, recordé las palabras venenosas que había gritado, y mi determinación se fortaleció. Las circunstancias han cambiado, le expliqué a la directora. Los padres del niño tendrán que hacerse responsables de sus propios gastos educativos. Mi responsabilidad financiera con la familia termina hoy. La cuarta llamada fue al banco donde Diego había solicitado el préstamo para remodelar su casa, usando mi propiedad como garantía adicional. Esta fue más complicada, pero como codeudora tenía derecho a retirar mi garantía con 30 días de aviso previo. Si Diego no podía demostrar ingresos suficientes para cubrir el préstamo sin mi respaldo,
tendría que pagarlo inmediatamente o enfrentar acciones legales. Mientras hacía estas llamadas, me sentía extrañamente desapegada, como si estuviera manejando las finanzas de un cliente problemático en lugar de las de mi propia familia. Cada cancelado y cada retirado que pronunciaba era como quitarme una cadena invisible que había estado cargando durante años. La quinta llamada fue a mi abogado, el señor Herrera, quien había manejado los asuntos legales de mi esposo y míos durante décadas. Le expliqué la situación de manera objetiva y le pedí que preparara documentos formales para retirar cualquier responsabilidad financiera que tuviera con mi hijo y su familia. Eugenia, me dijo con la voz llena de preocupación, entiendo que estés molesta, pero estas son decisiones muy drásticas. ¿Has considerado hablar con Diego antes de tomar estas medidas? Señor Herrera, le respondí con una firmeza que me sorprendió. He estado hablando con Diego durante 35 años. Hoy descubrí que él y su esposa han estado hablando sobre mí a mis espaldas durante mucho más tiempo del que imaginé. La conversación terminó esta tarde en mi jardín. Después de colgar, me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito de la sala. La casa estaba en silencio, un silencio que antes me parecía solitario, pero que ahora se sentía liberador. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por llamadas de Patricia quejándose de gastos, o por mensajes de Diego pidiendo prestado dinero que ambos sabíamos que nunca me devolvería. Miré mi muñeca desnuda, donde antes estaba mi reloj. Era extraño cómo algo tan pequeño podía simbolizar tanto. Ese reloj no era solo una pieza de joyería, era mi regalo para mí misma, mi reconocimiento de que me merecía cosas bonitas, de que mi trabajo duro valía la pena. Y Patricia había usado a mi propio nieto para destrozar ese símbolo, para enviarme el mensaje de que yo no merecía nada bueno en la vida. Pero mientras estaba sentada ahí, sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años, me di cuenta de algo importante. Patricia tenía razón en una cosa. Yo no merecía lo que me había estado pasando. No me merecía ser tratada como una fuente de dinero sin sentimientos. No me merecía que pusieran palabras crueles en la boca de mi nieto. No me merecía las risas burlonas ni el desprecio disfrazado de tolerancia. Pero ellos tampoco se merecían mi generosidad, mi sacrificio silencioso, mi amor incondicional que había estado desperdiciando en personas que me veían como un cajero automático con sentimientos. Revisé mi teléfono. Eran las 8:40 de la noche. Probablemente Diego y Patricia estaban cenando en algún restaurante caro, riéndose todavía de lo que había pasado en el almuerzo, planeando quizás su próxima humillación hacia la pobre abuela Eugenia. Nicolás probablemente estaba jugando con su tablet nueva, sin pensar ni una vez en el daño que había causado. No tenían idea de lo que les esperaba. No tenían idea de que mientras ellos celebraban su pequeña victoria cruel, yo había desmantelado sistemáticamente la estructura financiera que sostenía su estilo de vida. Para mañana por la mañana, comenzarían a recibir llamadas que cambiarían sus vidas para siempre. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de texto de Diego. Mamá, ya llegamos a casa. Patricia quiere disculparse por lo del reloj. Podemos hablar mañana. Leí el mensaje 3 veces. Era típico de Diego, siempre tratando de suavizar las cosas, siempre evitando el conflicto real. Y era típico de Patricia también, enviar disculpas a través de terceros cuando la conveniencia lo requería, probablemente porque se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos y temía las consecuencias. Pero era demasiado tarde para disculpas. Era demasiado tarde para conversaciones diplomáticas. Era demasiado tarde para arreglar las cosas como si nada hubiera pasado. Porque algo había pasado. Algo había cambiado irrevocablemente en mí esta tarde, y no había vuelta atrás. No respondí el mensaje. En su lugar, apagué mi teléfono y me fui a la cama. Mañana sería un día muy interesante para la familia que acababa de descubrir quién era realmente Eugenia cuando dejaba de ser la abuela sumisa y generosa que habían dado por sentado durante tanto tiempo. Desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. No había dormido mal, no había tenido pesadillas, no me había despertado en medio de la noche llena de remordimientos por lo que había hecho. Al contrario, había dormido profundamente, con la satisfacción de quien finalmente había tomado el control de su propia vida. Mientras preparaba mi café de la mañana, encendí mi teléfono. Tenía 14 mensajes perdidos y 7 llamadas sin responder, todas de Diego. Los mensajes comenzaban cordiales. Mamá, ¿por qué no contestas?
por favor llámame cuando veas esto, pero gradualmente iban subiendo de tono hasta llegar a, mamá responde el teléfono ahora y ¿qué carajo hiciste? Sonreí mientras leía cada mensaje. Aparentemente habían comenzado a recibir las primeras llamadas. Me serví mi café con calma, me senté en mi mesa del desayuno, y marqué el número de Diego. Respondió al primer timbre. Mamá, ¿dónde diablos has estado? Te he estado llamando toda la noche, gritó al teléfono, con una desesperación en la voz que jamás le había escuchado. ¿Es cierto lo que me está diciendo la gente del financiamiento? Cancelaste los pagos del auto de Patricia. Buenos días, Diego, respondí con una tranquilidad que claramente lo descolocó. Sí, es cierto. Cancelé los pagos del auto, del seguro médico, del colegio de Nicolás, y retiré mi garantía del préstamo de la casa. También contraté a un abogado para formalizar legalmente que ya no soy responsable de ningún gasto de tu familia. Se hizo un silencio del otro lado que duró varios segundos. Podía escuchar su respiración agitada. Mamá, ¿te volviste loca? No puedes hacer esto. Nicolás es solo un niño, no entendía lo que hacía. Y Patricia, ella ya se disculpó. ¿Se disculpó?, pregunté, tomando un sorbo de mi café. ¿Cuándo exactamente se disculpó Patricia, Diego? Porque yo no recibí ninguna disculpa. Recibí un mensaje tuyo diciendo que ella quería disculparse, que es muy diferente. Está bien, dijo con voz temblorosa. Ella se va a disculpar personalmente. Podemos arreglar esto. Pero por favor, llama a esas empresas y diles que fue un error. El auto. Mamá, van a llevarse el auto hoy si no pagamos. No fue un error, Diego, le dije con una firmeza que me sorprendió. Fue la decisión más clara que he tomado en mi vida. Durante 3 años he estado financiando el estilo de vida de lujo de tu esposa mientras ella me trataba como basura. Ayer descubrí exactamente lo que piensa de mí, y decidí actuar en consecuencia. Era solo un reloj, gritó, y pude escuchar a Patricia hablando histéricamente en el fondo. No puedes destruir nuestras vidas por un estúpido reloj. No era solo un reloj, le respondí, sintiendo como mi propia voz se endurecía. Era el desprecio acumulado de años. Era las risas crueles de tu esposa. Era usar a mi nieto para humillarme. Era tu silencio cobarde cuando me necesitabas que me defendieras. Era darme cuenta de que para ustedes soy solo un cajero automático con sentimientos. Diego se quebró. Comenzó a llorar al teléfono como un niño pequeño. Mamá, por favor. No podemos pagar todas esas cosas solos. Mi sueldo no alcanza. Patricia va a tener que sacar a Nicolás del colegio. Van a quitarnos el auto. No tenemos ahorros. Por primera vez en la conversación, sentí una punzada de dolor en el pecho. Este era mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera, el hombre al que había amado incondicionalmente durante 35 años. Pero también era el hombre que se había quedado callado mientras su esposa me humillaba públicamente. Diego, le dije suavemente, durante 3 años te he dado más de $50,000. ¿En qué se gastaron ese dinero que ustedes deberían haber estado ahorrando? ¿En qué se gastó Patricia su salario de la boutique? ¿En vestidos de $500? ¿En carteras de marca? ¿En cenas en restaurantes caros? No supo qué responder. El silencio se extendió hasta que escuché a Patricia arrebatarle el teléfono. Eugenia, gritó con una furia que me hizo apartar el auricular de mi oído. Eres una vieja loca y vengativa. Nicolás es solo un niño. No puedes castigarlo a él por algo que yo hice. Patricia, le dije con una calma helada, Nicolás no dijo esas palabras por cuenta propia. Un niño de 8 años no inventa frases como, no mereces cosas buenas. Tú le enseñaste exactamente qué decir y cuándo decirlo. Usaste a mi nieto como arma para lastimarme. Era una broma, gritó, pero su voz sonaba menos segura ahora. No entiendes el humor. Siempre has sido demasiado sensible. Diego, dile algo a tu madre. Pude escuchar que Diego había recuperado el teléfono. Su voz sonaba rota. Mamá, está bien, Patricia se equivocó. Pero por favor, no destruyas a Nicolás por los errores de los adultos. Él no tiene la culpa. Esa frase me atravesó como una daga. Tenía razón en algo,
Nicolás era víctima de la manipulación de su madre tanto como lo era yo. Pero también era cierto que permitir este comportamiento significaría que el niño crecería creyendo que está bien humillar y maltratar a las personas, especialmente a las mujeres mayores de su familia. Diego, le dije, midiendo cada palabra, Nicolás va a aprender una lección muy valiosa de todo esto. Va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Va a aprender que no puedes lastimar a las personas que te aman sin que eso tenga un precio. Y tú también vas a aprenderlo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con desesperación. ¿Quieres que me divorcie de Patricia? ¿Es eso lo que quieres? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en esa posibilidad, pero su mención me hizo darme cuenta de algo importante. Yo no quería controlar sus vidas. No quería chantajearlos ni obligarlos a hacer nada. Simplemente quería que me dejaran en paz. No quiero que hagas nada específico, Diego, le respondí. Quiero que vivas tu vida con las consecuencias de tus decisiones, igual que yo estoy viviendo con las consecuencias de las mías. Durante 3 años decidiste permitir que tu esposa me faltara el respeto. Ayer decidiste quedarte callado mientras ella se reía de mi humillación. Ahora yo he decidido que ya no voy a financiar el estilo de vida de personas que me desprecian. Patricia volvió a arrebatar el teléfono. Pero esta vez su tono había cambiado completamente. Ya no gritaba, su voz sonaba calculadora, manipulativa. Eugenia, sé que estás dolida. Tienes derecho a estarlo. Fui cruel contigo ayer, y lo siento sinceramente. Pero piensa en Nicolás. ¿Realmente quieres que tu nieto te recuerde como la abuela que arruinó su infancia por venganza? Era inteligente, tenía que admitirlo. Sabía exactamente dónde atacar para hacerme sentir culpable. Pero había algo que Patricia no entendía. Yo ya había pasado por esa etapa. Había pasado toda la noche anterior sintiendo culpa, cuestionando mis decisiones, preocupándome por Nicolás. Y había llegado a una conclusión clara. Patricia, le dije, si Nicolás me recuerda como la abuela que le enseñó que las acciones tienen consecuencias, me parece perfecto. Prefiero eso a que me recuerde como la abuela que permitía que lo usaran para lastimar a otras personas. Eres una perra vengativa, estalló, perdiendo completamente la compostura. Una vieja amargada que no soporta ver a otros felices. Por eso mi esposo se murió, porque no aguantaba vivir contigo. El teléfono se quedó en silencio. Incluso Diego, que probablemente estaba escuchando la conversación, parecía haber dejado de respirar. Patricia acababa de cruzar una línea que no tenía regreso. Sentí como si me hubieran abofeteado. La mención de mi esposo muerto, la insinuación de que él había muerto para escapar de mí, era tan cruel y tan falsa que por un momento no supe cómo reaccionar. Pero luego, algo se cristalizó dentro de mí con una claridad absoluta. Gracias, Patricia, le dije con una voz tan fría que me sorprendió incluso a mí. Gracias por mostrarme finalmente quién eres realmente. Ahora no tengo ninguna duda de que tomé la decisión correcta. Y colgué el teléfono. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante varios minutos, sintiendo como las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza. La mención de mi esposo había sido un golpe bajo, calculado para herirme en lo más profundo. Pero en lugar de quebrarme, me había dado una claridad aún mayor sobre el tipo de persona que había estado tolerando en mi vida. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Diego otra vez. No respondí. Sonó 15 veces más en los siguientes 20 minutos. Cada llamada perdida era como una pequeña victoria. Por primera vez en años, yo tenía el control, yo decidía cuándo y cómo iba a comunicarme con mi familia. A las 10 de la mañana, mientras revisaba mis emails de trabajo, escuché el sonido de autos llegando a mi entrada. Por la ventana vi el camión de la empresa de financiamiento estacionándose frente a la casa de al lado, donde Diego y Patricia habían estado viviendo los últimos 2 años. También vi el auto plateado de Diego detrás del camión. Me preparé otra taza de café y me senté en mi sillón de la sala, desde donde tenía una vista perfecta del drama que estaba a punto de desarrollarse. No era sadismo, era justicia poética. Después de años de ser el espectáculo para la diversión de Patricia, ahora ella iba a ser el espectáculo del barrio. 2 hombres con uniformes se bajaron del camión y caminaron hacia la casa. Vi a Patricia salir corriendo, todavía en bata y pantuflas, gritándoles que esperaran. Incluso desde mi ventana podía ver su estado de pánico absoluto.
Sus gestos eran desesperados. Sus manos temblaban mientras trataba de explicar algo que obviamente los hombres ya habían escuchado 1000 veces. Diego apareció después, completamente vestido, cargando una carpeta que probablemente contenía documentos. Lo vi hablar intensamente con los hombres, señalando hacia mi casa en varias ocasiones. Uno de los hombres negó con la cabeza y le mostró algunos papeles. La escena se extendió durante 45 minutos. Vi a Patricia llorar, a Diego hacer llamadas telefónicas desesperadas, a Nicolás aparecer en la ventana de su habitación observando todo con confusión. Finalmente, los hombres conectaron el auto rojo de Patricia al camión y se lo llevaron. Patricia se desplomó en el césped, llorando de manera tan dramática que parecía una escena de telenovela. Diego trató de consolarla, pero pude ver desde mi ventana que él mismo estaba temblando. La imagen de esta pareja que ayer se reía de mi humillación, ahora reducida a un espectáculo público de desesperación, no me causó ni placer ni dolor. Solo me causó una satisfacción fría y práctica. Mi teléfono sonó. Esta vez era un número que no reconocía. «¿Señora Eugenia?» Habla la directora González, del colegio de Nicolás. Acabo de recibir una llamada muy alterada de la señora Patricia. ¿Es cierto que retiró su apoyo financiero para la colegiatura del niño? Es cierto, le respondí calmadamente. Las circunstancias familiares han cambiado. Los padres del niño tendrán que hacerse responsables de sus propios gastos educativos a partir de ahora. Señora Eugenia, dijo la directora con tono diplomático, entiendo que pueden haber diferencias familiares, pero Nicolás es un excelente estudiante. Sería una pena que tuviera que cambiar de colegio justo ahora. No hay manera de reconsiderar su decisión. Por un momento, la imagen de mi nieto teniendo que adaptarse a un nuevo colegio me causó una punzada de culpa. Pero luego recordé sus palabras crueles, la frialdad calculada en sus ojos cuando lanzó mi reloj a la piscina. Directora González, le dije, Nicolás va a aprender una lección muy valiosa sobre las consecuencias de nuestras acciones. A veces las lecciones más importantes no se aprenden en el aula, sino en la vida real. Después de colgar, mi teléfono comenzó a recibir una avalancha de mensajes. Algunos eran de Diego, suplicando, otros de Patricia alternando entre insultos y súplicas. Pero lo que más me llamó la atención fue un mensaje de mi hermana Graciela, que vivía en otra ciudad. Eugenia, acabo de recibir una llamada de Diego llorando, diciendo que te volviste loca y que arruinaste sus vidas por capricho. ¿Qué está pasando realmente? Graciela era la única persona en mi familia con la que mantenía una relación honesta. Era 2 años menor que yo, divorciada también, y la única que nunca me había juzgado por mis decisiones. Le marqué inmediatamente. Graciela, necesito contarte algo, le dije cuando respondió. Y por primera vez desde que todo había comenzado, relaté toda la historia desde el principio. Le conté sobre años de faltas de respeto sutiles, sobre el dinero que había estado dando sin que nadie lo agradeciera, sobre la humillación del día anterior. Graciela me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios segundos. Eugenia, me dijo finalmente, lo que me sorprende no es que hayas hecho esto. Lo que me sorprende es que hayas tardado tanto en hacerlo. Esa Patricia siempre me pareció una víbora, y Diego se volvió un cobarde después de casarse con ella. Sus palabras me tranquilizaron de una manera que no esperaba. ¿Crees que hice bien? Creo que hiciste lo único que podías hacer para conservar tu dignidad, me respondió. Y creo que es hora de que Diego aprenda a ser hombre y a defender a su madre, o que viva con las consecuencias de no hacerlo. Esa tarde, mientras trabajaba en mi oficina casera, vi más movimiento en la casa de al lado. Un taxi llegó y Patricia subió con varias maletas. Se fue sin despedirse, sin mirar hacia mi casa, con la cabeza agachada y los hombros caídos. 1 hora después, Diego tocó a mi puerta. Cuando abrí, me impactó su apariencia. Tenía los ojos hinchados de llorar, la ropa arrugada, el cabello despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en 24 horas. Mamá, me dijo con voz quebrada, Patricia se fue a casa de su madre. Dice que no va a volver hasta que tú arregles todo esto. Nicolás está llorando, preguntando por qué su auto no está, por qué tiene que cambiarse de colegio. No sé qué decirle. Lo invité a pasar, pero no porque sintiera pena por él. Lo invité porque necesitaba que escuchara algo muy importante. Diego,
Le dije cuando estuvimos sentados en mi sala, durante 35 años te he demostrado mi amor incondicional. Te crié sola después de que murió tu padre. Te pagué la universidad. Te ayudé a comprar tu primera casa. Te he apoyado en cada decisión de tu vida, incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Él asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ayer, continué, tu esposa usó a mi nieto para humillarme públicamente. Se rió de mi dolor como si fuera la cosa más divertida del mundo. Y tú te quedaste callado. No dijiste una palabra en mi defensa. Lo siento, susurró. Tenía miedo. Patricia tiene un carácter muy fuerte, y cuando se enoja. ¿Y yo qué tengo?, lo interrumpí. ¿Yo no tengo derecho a enojarme? ¿Yo no tengo derecho a ser defendida por mi propio hijo? Diego se quebró completamente. Se tiró al suelo a mis pies, llorando como un niño pequeño. Por favor, mamá, te prometo que las cosas van a cambiar. Voy a hablar con Patricia. Voy a poner límites. Pero por favor, no abandones a Nicolás. Él te ama. Diego, le dije, levantándolo del suelo, no estoy abandonando a Nicolás. Estoy enseñándole que las acciones tienen consecuencias. Y te estoy enseñando a ti que ya no voy a ser el banco personal de una familia que me trata como basura. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó con desesperación. Dime qué quieres que haga y lo haré. Quiero que seas el hombre que crié, le respondí. Quiero que defiendas a tu madre cuando alguien la ataque. Quiero que enseñes a tu hijo a respetar a las mujeres de su familia. Y quiero que aprendas a vivir con tus propios recursos, sin depender del dinero de una mujer de 63 años. Diego se fue esa noche sin promesas, sin súplicas, solo con la comprensión de que algo había cambiado permanentemente entre nosotros. Mientras lo veía alejarse caminando hacia su casa vacía, no sentí triunfo ni venganza. Sentí algo que no había experimentado en años: paz. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. Mi casa, que antes se llenaba de tensión cada vez que sonaba el teléfono con llamadas de Patricia quejándose de algo o pidiendo dinero, ahora estaba en un silencio que me resultaba liberador. Trabajaba en mis proyectos de contabilidad, cuidaba mi jardín, leía libros que había dejado abandonados durante meses. Pero sabía que la calma era solo temporal. Patricia no era el tipo de mujer que acepta la derrota silenciosamente. Y tenía razón. El jueves por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín frontal, vi un auto familiar estacionarse frente a mi casa. Era mi cuñada Marta, la hermana mayor de mi difunto esposo, acompañada de otra mujer que no reconocí inmediatamente. Cuando se acercaron, me di cuenta de que la segunda mujer era Magdalena, una prima lejana que apenas veía en reuniones familiares. Eugenia, me dijo Marta con esa voz condescendiente que siempre había usado conmigo, necesitamos hablar contigo. Patricia nos llamó llorando, contándonos la barbaridad que hiciste. Es cierto que le quitaste el auto y sacaste al pobre Nicolás del colegio. Marta siempre había tenido la costumbre de inmiscuirse en asuntos que no le correspondían. Durante mi matrimonio, constantemente criticaba mis decisiones y le decía a mi esposo cómo debería manejar a su familia. Después de que él murió, sus visitas se habían vuelto esporádicas, apareciendo solo cuando había drama o cuando necesitaba algo. Marta, le respondí cortésmente, los asuntos entre mi hijo y yo son exactamente eso, asuntos nuestros. No veo por qué Patricia tendría que estar llamando a toda la familia para contar su versión de los hechos. Magdalena se adelantó, con una expresión de falsa preocupación. Eugenia, todos estamos muy preocupados por ti. Patricia nos contó que has estado actuando de manera muy extraña, que atacaste a Nicolás sin razón, que te volviste vengativa y cruel. Me quedé helada. No solo Patricia había estado hablando con la familia extensa, sino que además había estado tergiversando completamente la historia. En su versión, aparentemente yo era la villana que había atacado a un niño inocente sin provocación alguna. ¿Qué exactamente les dijo Patricia?, pregunté, manteniendo mi voz controlada aunque por dentro sentía una furia creciente. Marta se acomodó en una de mis sillas del porche sin ser invitada, como si estuviera preparándose para una larga conversación. Nos dijo que Nicolás accidentalmente tiró tu reloj a la piscina mientras jugaba, que fue un accidente de niño. Y que tú reaccionaste como loca, gritándole cosas horribles y amenazando con arruinar a toda la familia. También nos dijo, añadió Magdalena,
que siempre has sido celosa del éxito de Diego y Patricia, que no soportas verlos felices, y que inventaste esta excusa del reloj para destruir sus vidas por pura envidia. Escuchar esta versión distorsionada de los hechos me provocó una sensación de irrealidad. Patricia había tomado mi momento de mayor humillación y lo había convertido en una historia donde ella y su hijo eran las víctimas inocentes de una abuela desequilibrada. Y lo más triste, continuó Marta con voz teatralmente dolida, es que nos contó sobre tu obsesión enfermiza con el dinero. Que siempre has usado tu dinero para controlar a Diego, y que ahora estás chantajeando a toda la familia porque Nicolás rompió accidentalmente tu reloj caro. La palabra accidentalmente me hizo explotar por dentro, pero mantuve mi compostura externa. ¿Les dijo también que Nicolás gritó que yo no merecía cosas buenas? ¿Les contó que esas fueron las palabras exactas que salieron de su boca? ¿Les mencionó que Patricia se rió de mi humillación hasta caerse de la silla? Las dos mujeres intercambiaron miradas. Eugenia, dijo Marta con tono condescendiente, los niños dicen cosas cuando están asustados. Probablemente Nicolás estaba nervioso por haber roto tu reloj y dijo lo primero que se le ocurrió. No puedes tomar en serio las palabras de un niño de 8 años. ¿Y las risas de Patricia? Pregunté directamente. También las van a justificar como nervios. Magdalena suspiró dramáticamente. Patricia nos explicó que se rió porque estaba nerviosa, que a veces la gente se ríe cuando está incómoda. Dice que tú malinterpretaste toda la situación. Era increíble. Patricia había logrado convencer a la familia extensa de que era la víctima de una suegra desequilibrada. Había reescrito completamente la historia, pintándome como una mujer vengativa que había reaccionado de manera desproporcionada ante un accidente infantil inocente. Eugenia, continuó Marta, todos sabemos que has estado sola mucho tiempo desde que murió tu esposo. A veces la soledad puede hacer que las personas malinterpreten situaciones o reaccionen de manera exagerada. Pero todavía estás a tiempo de arreglar esto. ¿Arreglar qué exactamente?, pregunté, sintiendo como mi paciencia se agotaba rápidamente. Llamar a todas esas empresas, respondió Magdalena como si fuera obvio. Restaurar los pagos, disculparte con Patricia y Nicolás, y admitir que reaccionaste de manera exagerada. La familia está dispuesta a olvidar todo esto si reconoces tu error. La audacia de estas mujeres me dejó sin palabras por un momento. No solo Patricia había distorsionado los hechos, sino que ahora toda la familia extensa se sentía con el derecho de venir a mi casa a exigirme que me retractara de defender mi propia dignidad. Marta, le dije, levantándome de mi silla, quiero que salgas de mi propiedad inmediatamente. Y tú también, Magdalena. No voy a permitir que nadie venga a mi casa a decirme cómo debo reaccionar cuando me faltan el respeto. Marta se puso de pie con expresión indignada. Eugenia, estamos tratando de ayudarte. Patricia está considerando prohibirte ver a Nicolás si no arreglas este desastre. ¿Realmente quieres perder a tu nieto por tu orgullo? Esa amenaza fue la gota que derramó el vaso. ¿Patricia está considerando prohibirme ver a mi nieto?, pregunté, sintiendo como mi voz se volvía peligrosamente baja. ¿La misma Patricia que no puede pagar el colegio de ese niño sin mi dinero? ¿La misma que acaba de perder su auto porque yo era quien lo pagaba? Eugenia, cálmate, dijo Magdalena con tono nervioso, probablemente dándose cuenta de que habían tocado un tema demasiado sensible. No, no me voy a calmar, respondí, sintiendo años de frustración acumulada saliendo a la superficie. Durante 3 años he financiado la vida lujosa de esa mujer mientras ella me trataba como basura. He pagado su auto, su seguro, el colegio de mi nieto, sus vacaciones, sus caprichos. Y cuando finalmente dije, basta, ella corre a llorar con toda la familia inventando mentiras sobre mí. Marta trató de interrumpir. But it has my voice. No he terminado. Patricia usó a mi nieto como arma para humillarme públicamente. Le enseñó palabras crueles para que me las dijera. Se rió de mi dolor como si fuera un espectáculo. Y ahora ustedes vienen aquí a decirme que yo soy la que está mal. Pero Eugenia, comenzó Magdalena. Pero nada, grité, perdiendo finalmente el control que había mantenido durante días. Si Patricia quiere prohibirme ver a Nicolás, que lo haga. Pero que sepa que cada dólar que no reciba de mí, va a tener que conseguirlo trabajando. Cada lujo que pierda, va a tener que ganárselo. Cada comodidad que ya no tenga,
va a recordarle quién era la que realmente sostenía su estilo de vida. Las dos mujeres me miraron con una mezcla de shock y desaprobación. Claramente esperaban encontrar a una abuela arrepentida y dispuesta a ceder ante la presión familiar. Eugenia, dijo Marta con voz fría, espero que cuando tengas tiempo de reflexionar sobre esto, te des cuenta del error tan grande que estás cometiendo. La familia siempre perdona, pero a veces las heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Marta, le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, la única herida profunda aquí es la que me causaron años de faltas de respeto y humillaciones. Y esa herida ya no va a seguir sangrando porque yo decidí cerrarla. Después de que se fueron, me quedé parada en mi porche durante varios minutos, sintiendo una mezcla de rabia y liberación. Patricia no solo había distorsionado los hechos, sino que había logrado convertir a parte de la familia en sus aliados. Pero ya no me importaba. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por la aprobación de nadie. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, mi teléfono sonó. Era Diego. Mamá, me dijo con voz cansada. Marta me llamó. Me contó sobre su visita. Patricia está furiosa. Dice que si no arreglas esto, va a hacer que no puedas ver más a Nicolás. Diego, le respondí calmadamente, tu esposa puede hacer lo que le dé la gana. Pero que sepa que mientras esté jugando con mi acceso a mi nieto, yo voy a estar viviendo muy cómodamente con los $50,000 al año que ya no voy a estar gastando en su familia. El silencio del otro lado del teléfono fue elocuente. Finalmente, Diego había entendido que las amenazas de Patricia podían funcionar en ambas direcciones. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos, pero sabía que era la calma antes de la tormenta. Patricia no era de las personas que aceptan la derrota sin pelear, y había demostrado ser mucho más calculadora de lo que yo había imaginado. El viernes por la noche, mientras revisaba unos reportes financieros en mi oficina casera, escuché ruidos extraños afuera. Al principio pensé que era algún animal en el jardín, pero cuando los sonidos se hicieron más fuertes y más frecuentes, me levanté a revisar. Prendí la luz del porche y lo que vi me dejó helada. Alguien había volcado mis macetas, arrancado mis flores favoritas y pintado la palabra vieja amargada en la puerta de mi garaje con pintura roja. El vandalismo era claramente la obra de alguien lleno de rabia, alguien que quería lastimar y humillar. No necesitaba ser detective para saber quién había estado en mi propiedad. Solo una persona me había gritado exactamente esas palabras por teléfono días atrás. Inmediatamente llamé a la policía. Mientras esperaba que llegaran, tomé fotografías de todo el daño con mi teléfono. Las macetas rotas, las plantas arrancadas, los grafitis en mi garaje, las huellas de lodo que llevaban desde mi jardín hasta la calle. Patricia había sido descuidada en su venganza, dejando evidencia por todas partes. El oficial Martínez, un hombre mayor que había manejado casos de vandalismo en el barrio durante años, llegó 30 minutos después. Revisó todo meticulosamente, tomó fotografías oficiales, y me hizo varias preguntas sobre posibles sospechosos. Señora Eugenia, me dijo mientras anotaba en su libreta, ¿tiene idea de quién podría haber hecho esto? ¿Ha tenido problemas recientes con vecinos o familiares? Le conté toda la situación, desde la humillación del domingo hasta las amenazas recientes. El oficial me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente mientras tomaba notas detalladas. ¿Tiene alguna evidencia de las amenazas que menciona?, me preguntó cuando terminé mi relato. Tengo mensajes de texto, le respondí, mostrándole mi teléfono. Y tengo testigos de varias conversaciones telefónicas. El oficial revisó los mensajes, especialmente aquellos donde Patricia me había llamado vieja amargada y había amenazado con hacer que no pudiera ver más a mi nieto. Sus cejas se alzaron cuando leyó algunos de los mensajes más virulentos. Señora, esto definitivamente constituye acoso, me dijo. Y considerando que la misma frase que ella le gritó por teléfono está pintada en su propiedad, tenemos base suficiente para una investigación. ¿Quiere presentar cargos? No dudé ni un segundo. Sí, quiero presentar cargos por vandalismo, acoso y daños a la propiedad. Esa noche dormí mal, no por miedo, sino por anticipación. Patricia había escalado el conflicto a un nivel completamente nuevo, pero al hacerlo, había cometido un error fatal. Había dejado evidencia de sus acciones. El sábado por la mañana, mientras limpiaba los restos de las macetas rotas, vi el auto de Diego estacionándose frente a mi casa. Bajó solo,
con una expresión de cansancio absoluto en su rostro. Cuando vio el estado de mi jardín y la pintura en el garaje, se quedó paralizado. «Dios mío, mamá», murmuró, acercándose lentamente. «¿Qué pasó aquí?» «Tu esposa pasó», le respondí secamente, sin dejar de recoger los pedazos de cerámica rota. Anoche vino a expresar su desacuerdo con mis decisiones de una manera muy artística. Diego se veía genuinamente sorprendido, pero también terriblemente culpable. «Mamá, Patricia estuvo en casa toda la noche. La vi durmiendo cuando me levanté». «Diego», le dije, dejando de limpiar y mirándolo directamente, «no me mientas. Los dos sabemos quién hizo esto. La misma persona que me gritó, vieja amargada, por teléfono es la que escribió exactamente esas palabras en mi garaje». Mi hijo se desplomó en los escalones del porche, enterrando su cara entre sus manos. «No sé qué hacer, mamá. Patricia está fuera de control. Desde que perdió el auto, no hace más que hablar de venganza. Dice que vas a pagar por humillarla». Le dije que parara, pero no me escucha. «¿Y dónde estabas tú anoche cuando ella salió a hacer esto?», le pregunté. «Trabajé hasta muy tarde en la oficina», respondió con voz quebrada. «Estoy tratando de hacer horas extra para ver si puedo cubrir algunos de los gastos que ya no vas a cubrir». Cuando llegué a casa, Patricia ya estaba durmiendo. Por primera vez desde que todo había comenzado, sentí una pizca de pena por mi hijo. Estaba atrapado en medio de un conflicto que él mismo había ayudado a crear con su pasividad, pero que ahora lo superaba completamente. «Diego», le dije, sentándome a su lado en los escalones, «llamé a la policía anoche. Van a investigar esto, y cuando encuentren evidencia de que Patricia estuvo aquí, van a arrestarla». Su cabeza se alzó bruscamente. «¿Arrestarla? Mamá, no puedes hacer eso. Es la madre de tu nieto». «Es una criminal que dañó mi propiedad», le respondí firmemente. «Y es una mujer que está enseñando a mi nieto que está bien atacar a las personas cuando no consigues lo que quieres». Diego comenzó a llorar de una manera que me rompió el corazón, pero que también me endureció la resolución. «Por favor, mamá, retira los cargos. Te prometo que voy a controlar a Patricia. Te prometo que esto no va a volver a pasar». «¿Cómo vas a controlarla, Diego?», le pregunté. «Durante 10 años no has podido controlarla cuando me falta el respeto en mi propia casa. Ahora de repente vas a poder controlarla cuando está fuera de sí de rabia». No supo qué responder. Ambos sabíamos que Diego nunca había tenido control real sobre Patricia. Ella hacía lo que quería, cuando quería, y él simplemente trataba de manejar las consecuencias. «Hay algo más que necesitas saber», me dijo finalmente. «Patricia está planeando mudarse de regreso con su madre, pero quiere llevarse a Nicolás. Dice que va a pedirle a un abogado que te declare una influencia peligrosa para el niño, usando esto del reloj como evidencia de que eres mentalmente inestable». Esta información me golpeó como un puño en el estómago. Patricia no solo estaba escalando físicamente el conflicto con el vandalismo, sino que también estaba preparando una batalla legal para quitarme completamente el acceso a mi nieto. «¿Y tú qué piensas hacer al respecto?», le pregunté. Diego levantó la mirada hacia mí, y por primera vez en años vi algo parecido a determinación en sus ojos. «No voy a permitir que se lleve a Nicolás lejos de ti, mamá. Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes, él te ama, y tú eres su abuela. Pero necesito que me ayudes. Necesito que retires los cargos contra Patricia para que no pueda usar eso en tu contra en una corte». Era una posición imposible. Si retiraba los cargos, Patricia aprendería que podía atacarme físicamente sin consecuencias. Pero si no los retiraba, ella podría usar mi naturaleza vengativa como evidencia en una batalla por la custodia. «Diego», le dije después de varios minutos de silencio, «voy a hacer algo que tal vez no entiendas ahora, pero que espero que entiendas algún día. No voy a retirar los cargos. Y si Patricia quiere una guerra legal, se la voy a dar». «Pero mamá», comenzó a protestar. «No, Diego. Escúchame bien. Durante años he permitido que tu esposa me falte el respeto porque no quería causar problemas familiares. He tolerado sus humillaciones porque no quería ponerte en una posición difícil. He financiado su estilo de vida lujoso porque quería mantener la paz. Pero ya no más». Me levanté de los escalones y lo miré desde arriba. «Si Patricia quiere jugar en las grandes ligas,
Va a descubrir que yo también sé jugar. Tiene registros de mensajes amenazantes, evidencia física de vandalismo y una historia de 3 años de abuso financiero. Si quiere llevar esto a una corte, va a descubrir que yo tengo mejores cartas que ella. Diego se veía aterrorizado. Mamá, esto va a destruir a la familia. No, Diego, le respondí con una tristeza profunda pero una claridad absoluta. La familia ya estaba destruida. Yo solo me estoy negando a seguir fingiendo que estaba completa. Esa tarde, mientras Diego se iba con la cabeza gacha y los hombros caídos, me di cuenta de que había cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de dignidad personal o de dinero mal gastado. Ahora se trataba de una guerra total por el alma de mi familia, y por primera vez en mi vida, yo estaba preparada para pelear sin cuartel. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Graciela. Eugenia, me dijo sin preámbulos. Acabo de hablar con Marta. Me contó sobre su visita, y también sobre lo que le pasó a tu casa anoche. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, Graciela, le respondí, sorprendiéndome de lo cierto que sonaba eso. Por primera vez en años, estoy luchando por mí misma. Bien, me dijo con firmeza. Porque me estoy subiendo a mi auto ahora mismo. Voy para allá, y vamos a hablar de cómo vamos a ganar esta guerra. Por primera vez en días, sonreí genuinamente. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no la iba a pelear sola. Graciela llegó el domingo por la mañana manejando su camioneta como si fuera una mujer en misión. Mi hermana siempre había sido la más decidida de las dos, la que no se dejaba intimidar por nadie. Cuando vio el estado de mi jardín y la pintura en el garaje, su expresión se endureció de una manera que no había visto desde que éramos niñas. Esa desgraciada se pasó de la raya, murmuró mientras inspeccionaba los daños. ¿Ya hablaste con tu abogado sobre esto? Todavía no es lunes, le respondí, pero será lo primero que haga mañana temprano. Graciela asintió y luego me miró directamente a los ojos. Eugenia, necesito que me digas la verdad absoluta. ¿Estás preparada para llevar esto hasta las últimas consecuencias? Porque si vamos a guerra contra Patricia, va a ser feo, va a ser largo, y va a dividir a la familia para siempre. Ya está dividida, le respondí sin dudar. La diferencia es que ahora yo me estoy defendiendo. Durante las siguientes 3 horas, Graciela y yo desarrollamos lo que ella llamó estrategia de guerra total. Ella, que había pasado por un divorcio muy complicado años atrás, sabía exactamente cómo documentar todo, cómo proteger mis activos, y cómo usar el sistema legal a mi favor. Lo primero, me dijo mientras tomábamos café en mi cocina, es que necesitas entender que Patricia va a tratar de pintarte como una abuela loca que está usando el dinero para controlar a la familia. Esa va a ser su narrativa en cualquier procedimiento legal. ¿Y cómo contrarresto eso? Con hechos, respondió Graciela firmemente. Con documentación de cada pago que hiciste, con evidencia de sus amenazas, con testimonios de testigos. Y con algo más importante, con prueba de que ella es quien está poniendo en peligro el bienestar de Nicolás. Me explicó que necesitábamos construir un caso que demostrara que Patricia era financieramente irresponsible, emocionalmente inestable y peligrosa para mi nieto. No se trata solo de defender tu derecho a no darles dinero, me dijo. Se trata de demostrar que tú eres la única adulta estable en la vida de ese niño. El lunes por la mañana llamé a mi abogado, el señor Herrera, y le conté todo lo que había pasado durante el fin de semana. Su reacción fue inmediata. Eugenia, esto cambió completamente el panorama, me dijo. Ya no se trata solo de retirar tu apoyo financiero. Ahora Patricia cometió delitos reales contra ti. Vamos a usar eso. Esa misma tarde, el señor Herrera y yo nos reunimos en su oficina para revisar toda la documentación. Había traído 3 años de estados de cuenta bancarios, todos los mensajes de texto amenazantes de Patricia, las fotografías del vandalismo y el reporte policial. Esto es oro puro, murmuró el abogado mientras revisaba todo. Patricia no solo dejó evidencia física del vandalismo, sino que además tiene un patrón documentado de comportamiento agresivo y amenazante hacia ti. Pero lo que más le llamó la atención fueron mis registros financieros. Eugenia, ¿te das cuenta de que básicamente has estado manteniendo económicamente a una familia completa durante 3 años? Esto no es ayuda familiar ocasional. Esto es dependencia financiera total. ¿Eso es relevante legalmente?, le pregunté.
Es extremadamente relevante, me respondió. Si Patricia trata de limitar tu acceso a Nicolás, nosotros podemos demostrar que ella no tiene los medios económicos para mantenerlo sin tu ayuda. Podemos argumentar que separarlos sería perjudicial para el bienestar del niño. El miércoles por la mañana, mientras trabajaba en mi oficina casera, sonó el timbre. Por la ventana vi a 2 oficiales de policía parados en mi porche. Inmediatamente supe que había llegado el momento que había estado esperando. Señora Eugenia, me dijo uno de los oficiales cuando abrí la puerta, venimos a informarle que arrestamos a la señora Patricia González esta mañana en conexión con el vandalismo a su propiedad, confesó cuando le mostramos la evidencia. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente había consecuencias reales para las acciones de Patricia, pero tristeza porque esto significaba que cualquier posibilidad de reconciliación familiar estaba completamente destruida. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Ella fue liberada bajo fianza, pero tiene prohibido contactarla a usted de cualquier manera, me explicó el segundo oficial. También tiene una fecha de corte programada para el próximo mes. Su abogado debería estar recibiendo toda la documentación oficial hoy. 1 hora después de que se fueron los policías, mi teléfono sonó. Era Diego, y sonaba completamente destrozado. Mamá, arrestaron a Patricia esta mañana. Nicolás vio cuando se la llevaron. Está llorando y preguntando qué está pasando. ¿Cómo le explico a mi hijo que su abuela hizo que arrestaran a su madre? Por primera vez desde que todo había comenzado, sentí una punzada real de culpa. La imagen de mi nieto viendo arrestar a su madre era desgarradora. Pero luego recordé que Patricia había elegido escalar el conflicto con vandalismo, y que las acciones tienen consecuencias. Diego, le dije suavemente, dile a Nicolás que su madre hizo algo malo y que tiene que enfrentar las consecuencias. Es una lección importante para él. Es una lección que va a traumatizarlo de por vida, gritó Diego. Es mi hijo, mamá, tu nieto. Exactamente, le respondí. Es mi nieto. Y no voy a permitir que crezca pensando que está bien atacar a las personas cuando no consigues lo que quieres. Patricia le enseñó que está bien humillar a su abuela, y ahora él está aprendiendo que esas acciones tienen precio. Diego se quedó callado por varios segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Patricia contrató un abogado. Dice que va a demandarme por divorcio y va a pelear por la custodia completa de Nicolás. Dice que tú eres una influencia tóxica y que no va a permitir que mi hijo esté cerca de ti nunca más. Esta era la declaración de guerra que había estado esperando. ¿Y tú qué vas a hacer, Diego? No lo sé, admitió. Patricia tiene razón en una cosa, esto se salió completamente de control. Pero también sé que Nicolás te ama, y que separarlo de ti sería cruel. Diego, le dije, tienes que tomar una decisión. O estás de mi lado, o estás del lado de una mujer que vandaliza propiedades y usa a tu hijo como arma emocional. No puedes estar en el medio para siempre. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos que mi abogado había preparado, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba tratando de mantener la paz. No estaba cediendo para evitar conflictos. No estaba sacrificando mi dignidad para mantener unida a la familia. Estaba peleando. Y aunque no sabía cómo iba a terminar todo esto, sabía que ya había ganado algo invaluable: mi autorrespeto. El jueves por la mañana recibí una llamada inesperada. Era la directora González, del colegio de Nicolás. Señora Eugenia, me dijo con voz preocupada, necesito informarle que Nicolás ha estado teniendo problemas emocionales en el colegio desde que sus padres lo sacaron. Está actuando de manera agresiva con otros niños, y ayer le dijo a su maestra que odia a su abuela porque ella es mala con su mamá. Mi corazón se destrozó. Patricia no solo había destruido mi relación con ella, sino que había logrado envenenar a mi nieto contra mí. ¿Hay algo que pueda hacer?, le pregunté. Honestamente, señora Eugenia, me respondió la directora, creo que Nicolás necesita estabilidad. Todo este conflicto familiar lo está afectando profundamente. Él necesita que los adultos en su vida dejen de pelear y empiecen a priorizarlo a él. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante 1 hora, pensando en las palabras de la directora. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O mi guerra contra Patricia estaba lastimando irreparablemente a la persona que más quería proteger? Pero luego recordé algo crucial.
Yo no había empezado esta guerra. Patricia había elegido usar a Nicolás como arma desde el primer día. Había elegido enseñarle que era aceptable faltar el respeto a su abuela. Había escolado humillarme públicamente y luego vandalizar mi propiedad cuando no conseguía lo que quería. Si Nicolás estaba sufriendo, era porque Patricia había priorizado su guerra personal por encima del bienestar de su hijo. Y si yo me rendía ahora, el único mensaje que le estaría enviando a mi nieto era que las personas pueden maltratarte impunemente si gritan lo suficientemente fuerte o si te hacen sentir culpable. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No solo iba a defenderme, iba a ganar. El viernes por la mañana, exactamente una semana después del arresto de Patricia, mi abogado me llamó con noticias que cambiarían todo para siempre. Eugenia, me dijo el señor Herrera con una emoción contenida en su voz, tengo información que necesitas escuchar inmediatamente. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? Una hora después estaba sentada frente a su escritorio, mientras él abría una carpeta llena de documentos que no reconocí. Después del arresto de Patricia, decidí investigar un poco más profundamente los antecedentes financieros de tu familia, comenzó. Y descubrí algo muy interesante sobre el trabajo de Diego. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de algo? Diego ha estado desviando dinero de la empresa donde trabaja, me dijo directamente. Pequeñas cantidades durante los últimos 2 años, pero que suman aproximadamente $23,000. Su jefe todavía no lo ha descubierto, pero es cuestión de tiempo. Me quedé paralizada. Mi hijo, el hombre que había criado para ser honesto y trabajador, había estado robando dinero de su empleador. ¿Estás seguro? Completamente seguro, respondió el abogado, mostrándome documentos bancarios. Los depósitos no coinciden con su salario oficial, y tiene una segunda cuenta que has estado usando para gastos personales. Aparentemente, ha estado justificando el dinero extra como bonos y comisiones especiales, que nunca existieron. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Por qué me estás contando esto? Porque Patricia y su abogado están construyendo un caso que te pinta como una mujer financieramente controladora que usa el dinero para manipular a la familia, me explicó. Pero resulta que mientras tú les dabas dinero legalmente ganado, Diego estaba robando para mantener el estilo de vida que tú estabas subsidiando. Me tomó varios minutos procesar completamente la información. Mi hijo no solo había permitido que su esposa me humillara durante años, sino que había estado cometiendo delitos para mantener satisfecha a esa misma esposa. ¿Qué opciones tengo?, pregunté finalmente. Varias, respondió el señor Herrera. Podemos usar esta información para destruir completamente el caso de Patricia. Si Diego es arrestado por desfalco, ella pierde cualquier estabilidad financiera y cualquier argumento sobre tu supuesta naturaleza controladora. Pero hay algo más. Abrió otra carpeta. También investigué el pasado de Patricia. Resulta que tiene antecedentes por fraude con tarjetas de crédito en otro estado, algo que aparentemente Diego nunca supo. Y hay más. Ha estado teniendo una aventura con un compañero de trabajo durante los últimos 8 meses. La información me golpeó como una avalancha. Patricia no solo era cruel y manipuladora, sino que también era una criminal reincidente que había estado engañando a mi hijo mientras yo financiaba su vida. Señor Herrera, le dije cuando finalmente pude hablar, quiero que uses toda esta información. Quiero que destruyas completamente su caso, y quiero que mi nieto sepa la verdad sobre quiénes son realmente sus padres. Esa tarde, mi abogado contactó al abogado de Patricia con toda la evidencia. La reunión que habían programado para discutir la custodia de Nicolás se convirtió en una sesión de rendición total. El lunes por la mañana, Patricia y Diego vinieron a mi casa acompañados de sus abogados. Ninguno de los dos podía mirarme a los ojos. Señora Eugenia, comenzó el abogado de Patricia, mi cliente quiere disculparse por sus acciones recientes y retirar todas las demandas relacionadas con la custodia de su nieto. ¿Solo disculparse?, pregunté fríamente. Patricia finalmente levantó la mirada. Su rostro estaba hinchado de llorar, su maquillaje corrido, su cabello despeinado. Era la primera vez que la veía sin su armadura de perfección física. Eugenia, me dijo con voz quebrada, siento todo lo que pasó. Siento lo del reloj, siento haber usado a Nicolás, siento el vandalismo. Estaba furiosa y actué como una loca. ¿Y?, le pregunté, porque sabía que había más. Y siento haberte estado robando durante 3 años, continuó,
comenzando a llorar. Siento que Diego y yo hayamos vivido como parásitos de tu generosidad mientras te tratábamos como basura. Siento que hayamos destruido a nuestra familia por puro egoísmo. Diego se adelantó, temblando visiblemente. Mamá, renuncié a mi trabajo antes de que me despidieran. Voy a devolver todo el dinero que robé, aunque me tome años. Y Patricia y yo nos vamos a divorciar. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque descubrí que me había estado engañando, respondió con voz rota. Porque me di cuenta de que nunca me amó a mí, solo amó el estilo de vida que yo podía darle con tu dinero. Y porque finalmente entendí que he sido un cobarde que permitió que maltrataran a su madre durante años. Patricia se desplomó en una de mis sillas, llorando incontrolablemente. Eugenia, sé que no merezco perdón. Sé que arruiné todo. Pero por favor, no castigues a Nicolás por mis errores. Él te ama, y tú eres la única figura estable que tiene en su vida. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la compasión. No por Patricia, sino por mi nieto, que estaba pagando el precio de tener padres tan profundamente dañados. ¿Dónde está Nicolás ahora?, pregunté. En casa de mi madre, respondió Diego. No quería que estuviera aquí para esto. Tráelo, les dije firmemente. Es hora de que hable con él. Una hora después, Diego regresó con Nicolás. Mi nieto se veía confundido, asustado, y mucho mayor de lo que debería verse un niño de 8 años. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, me dijo corriendo hacia mí, ¿es cierto que odias a mami? ¿Es cierto que ya no me quieres porque tiré tu reloj? Me arrodillé frente a él y tomé sus pequeñas manos entre las mías. Nicolás, yo te amo más que a mi propia vida. Nada de lo que hagas va a cambiar eso jamás. Entonces, ¿por qué mami dice que eres mala?, preguntó con la inocencia devastadora de un niño. Porque tu mamá y tu papá cometieron errores muy grandes, le expliqué suavemente. Y cuando las personas cometen errores, a veces tratan de culpar a otros en lugar de aceptar su responsabilidad. Pero tú me perdonas por lo del reloj. Ya te perdoné desde el momento que pasó, le respondí, sintiendo lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Las palabras que dijiste ese día no eran tuyas. Tu mamá te enseñó esas palabras crueles, y eso está mal. Nicolás asintió solemnemente. Mami me dijo que dijera eso porque tú eras mala con nosotros. Pero yo no entendía por qué. Porque no eres tú quien tiene que entender, le dije. Los adultos somos responsables de nuestras propias acciones y nuestras propias palabras. Esa tarde, después de que Patricia se disculpara formalmente con Nicolás por haberlo usado para lastimar a su abuela, y después de que Diego prometiera que nunca más permitiría que nadie faltara el respeto a su madre, establecimos los nuevos términos de nuestra relación familiar. Patricia se mudaría de regreso con su madre en otro estado. Diego mantendría la custodia primaria de Nicolás, pero viviría en un apartamento pequeño y trabajaría en cualquier empleo que pudiera conseguir para pagar sus deudas. Yo vería a mi nieto cada fin de semana, y gradualmente construiríamos una nueva relación basada en honestidad y respeto mutuo. Eugenia, me dijo Patricia antes de irse, sé que nunca me vas a perdonar completamente. Pero quiero que sepas que estos últimos días me enseñaron quién soy realmente, y no me gusta nada lo que vi. Patricia, le respondí, el perdón no es algo que yo pueda darte. Es algo que tienes que ganarte, día a día, con tus acciones futuras. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi jardín restaurado, mirando la piscina donde había comenzado todo. Había comprado un reloj nuevo, idéntico al que Nicolás había tirado al agua, pero significaba algo completamente diferente. Este reloj representaba no solo mi capacidad de darme gustos, sino mi capacidad de defenderme. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Graciela. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, le respondí sin dudar. Por primera vez en años, completamente libre. Y con Diego. Diego tendrá que ganarse mi confianza de nuevo, le dije. Pero lo amo, y vamos a intentarlo. Y con Nicolás. Sonreí genuinamente por primera vez en semanas. Con Nicolás vamos a estar bien. Los niños son resilientes, y él va a crecer sabiendo que su abuela nunca se va a dejar maltratar por nadie, ni siquiera por su propia familia. Colgué el teléfono y me quedé allí sentada,
disfrutando del silencio de mi hogar. No había ganado una guerra, había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi dignidad, mi autorrespeto y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me tratara como menos de lo que valgo. El reloj en mi muñeca marcaba las 8 de la noche. Era hora de preparar la cena, solo para mí, en mi casa, en paz. Y por primera vez en años, eso me parecía perfecto.